Un blog te trae dos beneficios principales. Por una parte, atrae a tus clientes y genera confianza para ellos. Hace que vayan conociéndote poco a poco y esa relación madure hasta que estén preparados para comprarte. Y por otra parte, te ayuda a posicionarte en Google de manera que facilita que te encuentren otras personas, bueno, pues con otros criterios de búsqueda. Y por eso hoy quiero contarte mi paso a paso para desarrollar un artículo de blog que cumpla estos dos objetivos. Es muy importante trabajar la parte de contenidos, crear un contenido interesante que realmente guste y atraiga a tus posibles clientes y por otra parte, trabajar el SEO de forma correcta con las herramientas adecuadas que ahora te voy a enseñar. Así que vamos a ver ese paso a paso que te ayuda a atraer a tus posibles clientes, a generar confianza poco a poco y a posicionarte cada vez mejor en Google. Lo primero que necesitamos es un listado de temas a tratar, de temas que sabemos que pueden ser interesantes para nuestros clientes potenciales. Para eso te recomiendo, en primer lugar, buscar en tus redes sociales. Analiza el contenido que tienes. Mira, ¿qué es lo que más ha gustado a tus posibles clientes, a tus seguidores? Aquello que más éxito haya tenido, más comentarios, más interacciones, eso es lo que más gusta. Así que puedes coger ese contenido para ahondar, ampliarlo y crear un post en tu blog, un artículo en tu blog, desarrollando ese contenido con más profundidad. Por supuesto, las redes sociales también sirven para comunicarte con tu comunidad, así que pregunta, lanza preguntas en stories, en tus publicaciones, lanza preguntas. Pídele a tus seguidores que te digan qué les gustaría que trataras en tu blog. Y por supuesto, Internet es un mar infinito de información en el que puedes encontrar, bueno, pues en foros de tu sector, puedes ver qué es lo que está preguntando la gente, qué dudas tiene, qué necesidades tiene. También en los blogs de tu competencia puedes ver qué tipo de comentarios se hacen para conocer más a tu perfil de cliente ideal y darle esa información que necesita. Y una vez que tienes claro ese listado de temas a tratar, te recomiendo que hagas una lista de al menos 10 o 12 temas, vamos a ver cómo trabajarlos para posicionar bien esos artículos en Google. Bueno, vamos al lío. Lo primero que necesitamos saber es qué busca la gente en Google cuando quiere encontrar información como la que tú vas a dar en tu artículo. Y para eso tenemos varias opciones. Hay herramientas gratuitas y herramientas de pago. Y yo me voy a centrar hoy principalmente en las gratuitas. Aunque te voy a mencionar una herramienta de pago, todas las demás van a ser gratuitas. O al menos tienen una versión gratuita que es muy útil. Luego, si tú quieres y te gusta la herramienta, puedes optar a pagar en su versión Pro, que por supuesto te dará muchas más opciones. Y empezamos con la primera herramienta gratuita que se llama Answer the Public. Y para enseñarte cómo funciona, nos vamos a ir al ordenador. Bueno, estamos en Answer the Public, lo tienes en answerthepublic.com, le puedes ver por aquí cómo se escribe en inglés. Y vamos a hacer una búsqueda para un término que es jardines verticales. A ver qué nos dice. Vale, lo primero que tienes que poner aquí el término que quieres buscar y luego a continuación el país y el idioma en el que quieres encontrarlo. Español. Vale. Le damos a buscar, aquí search, y ¿qué nos dice Answer the Public del término jardines verticales? Vale, mira, ¿qué se está preguntando la gente en Google sobre este término? Eso es lo que nos responde Answer the Public. ¿Cuándo, cuál, por qué, quién, son, cómo, dónde, qué? ¿Cuáles son las preguntas más habituales? Y nos completa esa pregunta. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué jardines verticales? Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Pero la gente pone por aquí ¿cómo? ¿Cómo hacer jardines verticales naturales? ¿Cómo realizar jardines verticales? ¿Cómo instalar jardines verticales artificiales? ¿Cómo hacer jardines verticales artificiales? Nos está dando Answer the Public una serie de preguntas que se está haciendo la gente. Es perfecto, o sea, tú puedes crear tu artículo respondiendo a estas preguntas. Ya sabes qué términos de búsqueda utiliza la gente en Google. Y si tú respondes a eso, tienes muchas más opciones de aparecer y muchas más opciones de conseguir que tu artículo sea realmente útil. Otra herramienta muy interesante es Google Trends, que además es una herramienta propia de Google, con lo cual Google es quien tiene toda la información y es lo más fiable. Eso sí, claro está, tiene cierta limitación y es que no te da exactamente el volumen de búsqueda, pero vamos a verlo. Vale, estamos en Google Trends y nos dice, descubre qué está buscando el mundo. Incluimos aquí el término de búsqueda que nosotros queremos de entrada y Google Trends tiene algo muy interesante y es que te permite comparar varias palabras clave. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos con las preguntas que nos ha dado Answer the Public y podemos comparar cuál de esos términos, cuál de esas dudas o preguntas es la que tiene mayor volumen. Me vengo a Google Trends y le digo comparar. ¿Qué me dice Google Trends? El término general, jardín vertical, se busca muchas más veces.
Entonces, como jardín vertical es una búsqueda demasiado amplia y no sabemos si quien está buscando ese término está queriendo comprar un jardín vertical o está queriendo averiguar alguna otra cosa sobre un jardín vertical, incluso qué es, cómo hacer, hay muchas preguntas al respecto. Ni siquiera sabemos qué intención de búsqueda, si lo que quieres es comprar, si lo que quieres no sabemos. Así que vamos a descartar la primera opción, la de jardín vertical. Me vengo aquí, tiene 3 puntitos y le digo quitar. Me vengo de nuevo aquí a comparar y escribo qué plantas, jardín vertical. Vale, pues cómo hacer jardín vertical tiene muchas más búsquedas, si te das cuenta, que plantas jardín vertical. Más herramientas para hacer búsqueda de palabras claves que te puedan interesar para posicionar en Google. Keyword Toolio. Keyword Toolio tiene una herramienta muy chula, muy útil, en la que no solamente puedes buscar en Google, sino también puedes buscar términos de palabras claves para otros buscadores, como por ejemplo YouTube, porque YouTube es un buscador, y varios otros. En este caso nosotros vamos a centrar en Google, me voy a centrar en Google y vamos a buscar la palabra clave de siempre, jardín vertical. En su versión gratuita, Keyword Toolio nos da una serie de palabras claves relacionadas con ese término de búsqueda que nosotros tenemos interés de posicionar, pero no nos dice qué volumen de búsqueda ni dificultad de posicionamiento tienen esas palabras. Eso sí, nos permite utilizar estas ideas de palabras claves que nos vienen aquí. Si te das cuenta, jardín vertical artificial, jardín vertical IKEA, jardín vertical Madrid, jardín vertical terraza, exteriores, vienen muchas opciones, ¿vale? Pues podemos coger todas estas ideas y llevarlas a Google Trends y que nos diga qué volumen aproximado de búsquedas tiene mensuales. Más que volumen aproximado, esa comparativa que nos hace sobre cuál de esos términos se busca más. Ya te adelanté que te iba a hablar de alguna herramienta de pago, en este caso te voy a hablar de DinoRank. DinoRank tiene varias cosas muy interesantes. Ahora mismo te voy a hablar de la Keyword Research, que es la búsqueda de palabras clave. Le decimos que nos busque la palabra clave jardín vertical, que lo haga en España y en castellano, en español. Mira la información que nos da sobre el volumen de búsquedas de esta palabra clave a lo largo de los meses del año. ¿Ves dónde hay mayor interés? Desde luego en los meses finales del año es algo menos interesante, así que también te da una pista de cuál es el mejor momento para publicar ese artículo. Pues te diría que justo antes de esta subida del año. Estamos hablando de máximos de más de 30.000 búsquedas mensuales y mínimos de 12.000 búsquedas mensuales. Eso sí, ten en cuenta que es para el término general jardín vertical. Vamos a ver un poquito de forma más específica algunas palabras clave long tail o de cola larga que se llaman, que son estas que son más amplias, términos que tienen que ver con jardín vertical, pero que hacen preguntas más específicas o que hacen alusión a algo más concreto. Por eso, si bajamos un poquito más, tenemos términos más específicos relacionados con jardín vertical. En este caso, por ejemplo, el primero, jardín artificial vertical, nos está diciendo que tiene 9.900 búsquedas mensuales y que la competencia es alta. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes una web muy nueva, con poquito contenido, que llevas poquito tiempo te estoy hablando de que a lo mejor llevas 1 año, 2 años, incluso más, y estás publicando, pero todavía tu web necesita mucho recorrido para Google. Tienes que ser muy constante en el SEO para poder posicionar bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay demasiada gente apuntando a aparecer con jardín artificial vertical. Con lo cual, si estás empezando, no te interesa ese término de búsqueda. Pero no vas a poder posicionarlo en Google. Es muy difícil o prácticamente imposible que aparezcas en la primera página de Google. Así que vamos a seguir bajando y vamos a irnos a aquellas palabras claves que tengan una competencia bajita. Si seguimos bajando, vamos viendo pues algunas palabras clave de competencia media, mucha competencia en este término. Aquí por fin encuentro el jardín vertical, pero ¿qué es el jardín vertical? Luego vamos a ver cómo filtrar si esa palabra clave te interesa o si resulta que es un restaurante de Logroño que se llama el jardín vertical y que claro, hay gente que lo busca en Google, pero no es de lo que tú quieres hablar porque vas a aparecer donde no te interesa. Y vemos que hay otro término de búsqueda de 320 búsquedas mensuales y que tiene una competencia baja, pero se llama Hotel Jardín Vertical. Estamos en las mismas que en el caso anterior, ¿vale? No te interesa apuntar a esa palabra clave, no te interesa posicionarla, porque la gente que está buscando, escribiendo en Google Hotel Jardín Vertical, está buscando un hotel concreto, no lo que tú quieres plantear, que son temas relacionados con cómo hacer un jardín vertical, qué es un jardín vertical, algo así. Así que no nos centramos en esa palabra clave. ¿Qué ocurre con esta? Pues que vemos que es un término muy, muy competido, que es difícil posicionar cualquier planteamiento relacionado, plantas para jardín vertical,
tiene un volumen de 390 búsquedas mensuales, pero una competencia tan alta que no nos interesa. En este caso, pues estamos viendo que quizá el término jardín vertical no es el más adecuado si tenemos una web con muy poquito recorrido, con muy poquito peso para Google y estamos empezando. En ese caso no nos interesaría posicionarnos, intentar posicionarnos con jardín vertical, con lo cual sería una forma de descartar ese tipo de contenido para nuestra web si lo que queremos es posicionarnos en Google. Si simplemente queremos mostrar contenido valioso para nuestros seguidores en redes sociales e ir dando contenido útil, genial, pero que sepas que no te va a ayudar a posicionarte en Google. Pero vamos a imaginar que tenemos una web potente, con buen posicionamiento en Google y decimos, mira que yo puedo, que voy a por esta palabra clave de competencia alta porque sé que lo puedo conseguir. En ese caso hacemos lo siguiente. Nos venimos a la parte superior de esta búsqueda y vemos que aquí hay un botón que dice CSV. Nos permite descargar un documento Excel y le vamos a decir a descargar. Como DinoRank tienes otras muchas herramientas, tienes Ahrefs, tienes SEMrush, tienes varias herramientas en el mercado, la que ya hemos visto Keyword Tulio, que pueden ayudarte a esto, a conseguir ese volumen de búsquedas y esa dificultad en el posicionamiento y te van a dar una información muy útil. Pero ya te digo, esas son de pago y estas opciones anteriores que hemos visto son gratuitas que, como ves, son un poquito más limitadas. Te da una aproximación, por ejemplo, Google Trends, tienes una comparativa del volumen de búsqueda, pero la parte de dificultad de posicionamiento está un poquito más limitada. Tienes una herramienta muy útil que es Ubersuggest, pero no me está permitiendo entrar hoy en ella, así que no te la puedo enseñar porque no me deja actualizar la versión gratuita. Parece que hoy va un poco renqueante. Así que como no te puedo dar esa información, no te la enseño, pero entra en Ubersuggest. Te voy a dejar también por aquí debajo, igual que esta herramienta, te voy a dejar el enlace, te voy a dejar para todas las que hemos hablado, incluida esta Ubersuggest. Échale un vistazo porque Ubersuggest es muy interesante, es gratuita, tiene opción gratis y tiene opción de pago, pero en la versión gratuita te permite hacer 3 búsquedas diarias, con lo cual si no te dedicas al SEO, al posicionamiento SEO, es suficiente para ti. Esta herramienta que tiene de interesante, que como DinoRank te da ese volumen de búsqueda y también te da la dificultad para posicionar. Y eso es muy, muy útil. Así que échale un vistazo a Ubersuggest, ya te digo, te dejo el enlace por aquí debajo y a ver si a ti cuando entres te permite. Normalmente te permite, no sé por qué hoy no me está permitiendo y me da mucha pena porque es súper útil y yo quiero que tú la veas, así que te la dejo igualmente, aunque no te la pueda enseñar. Y lo que vamos a hacer ahora es coger toda esta información, estas palabras clave que hemos buscado con su volumen de búsqueda y con su dificultad de posicionamiento y las vamos a colocar en un documento Excel o en una hoja de cálculo de Google, lo que te sea más cómodo y lo que utilices habitualmente. Pero es importante que sepas que vamos a necesitar 3 columnas, una para la palabra clave, otra para el volumen de búsqueda y otra para la dificultad de posicionamiento. Ya sabes que esto de la dificultad de posicionamiento, bueno, pues es un valor que te indica la cantidad de webs que están posicionando esa palabra clave en Google y la competencia que hay. Es decir, si son webs que tienen mucho recorrido, que tienen mucha autoridad para Google, porque llevan muchos años escribiendo sobre estos temas o temas relacionados con tu sector, pues entonces su autoridad es muy potente. Google sabe que funcionan muy bien, que sus contenidos son buenos y les da prioridad. ¿Qué ocurre si tú llevas poquito tiempo? Que no vas a tener forma de meter cabeza ahí, porque Google siempre va a darle prioridad a las webs que sabe que funcionan bien, que saben que tienen contenido bueno, que está ayudando a la gente. A ti que estás empezando todavía te queda demostrarle a Google que tu contenido es bueno, pero eso es una cuestión de tiempo, de paciencia y de mucha constancia. Sé que lo puedes hacer, así que venga, al lío. Abro el documento que nos hemos descargado, que me he descargado de DinoRank, y bueno, verás que vienen un montón de columnas que se pueden limpiar. En este caso, con que te quedes con la primera columna, con la A, que son las palabras clave, la segunda, que es el volumen de búsqueda, y la cuarta, que es la de competencia. Lo demás lo puedes eliminar. Ya tenemos nuestro documento Excel limpio. Ahora nos vamos a centrar en filtrar esta información para seleccionar las mejores palabras claves, las que van a ser más fáciles de posicionar para nosotros, esas a las que vamos a apuntar de forma más directa porque vemos que el volumen de búsqueda que tiene es interesante y que al mismo tiempo nuestra capacidad para posicionarla es buena. Y voy a filtrar por la competencia más baja posible. Voy a empezar por ahí. En este caso vas a ver que vienen muchos con el número 1. El 1 para DinoRank es el máximo nivel de competencia. Todos los que están por debajo de 1, cada vez cuanto más bajo sea el número, mejor, más fácil va a ser para ti posicionar esa keyword, esa palabra clave. Y nos centramos en lo que está por debajo de ese valor. ¿Qué ocurre? Que aquí hay 0,99, 0,99, 0,99 es muy difícil. Ya hemos visto que es súper difícil posicionar. Pero bueno, vamos a hacernos una idea de
¿Qué es lo más sencillo de posicionar? ¿Cómo sería posicionar lo más fácil posible? En este caso nos venimos aquí, la más bajita tiene 0,16, pero mira qué palabra clave es, 300 búsquedas mensuales, hotel, jardín vertical, que hemos dicho que no es lo que nos interesa posicionar, porque aquí lo que tenemos que analizar también cuando vayamos a filtrar es qué está buscando el usuario cuando escribe eso. Tenemos que ponernos en su piel e imaginar qué quiero encontrar cuando escribo esto. Si yo lo que quiero es dar una información, si yo lo que quiero es contar cosas útiles a alguien que se está informando, se está documentando sobre un tema, no está preparado para comprar, no está buscando comprar, sino simplemente informarse. Evidentemente las palabras clave que empiecen por comprar, imagínate comprar jardín vertical, pues no sería una palabra clave interesante aunque tuviera un volumen de búsquedas adecuado, porque nosotros vamos a escribir un artículo con información, no un artículo de ventas. Con lo cual, en este caso, ¿qué hago? Pues descarto la opción jardín, hotel jardín vertical y si quieres lo eliminas tan ricamente. Aquí lo que haríamos sería comparar una vez que seleccionemos las que tengan las más bajitas, en este caso tenemos pocas, pero imagina que tuviéramos más, pues entre las que están más bajitas vemos qué volumen de búsquedas tiene. Y comparamos. En este caso, por ejemplo, jardín vertical palette, tienen mismo volumen de búsquedas y misma competencia. Pallets, jardín vertical, sube muchísimo el volumen de búsqueda y la competencia es similar. ¿Qué haríamos en este caso si la competencia es parecida? Nos vamos a la palabra clave que tenga un mayor volumen de búsqueda. Siempre empezamos por la competencia, las que tengan más bajitas. Cuanto más cerca del 0,0, mejor. Google va a analizar todo tu artículo, no solamente esta palabra. No consiste en petar tu artículo de término palets jardín vertical porque no va a servir para nada. Google quiere utilidad y para eso te voy a enseñar otra herramienta de DinoRank que es muy útil. Lo primero que tienes que tener en mente, eso sí, es escribir un artículo útil con contenido valioso y ahora afinamos un poquito e incluimos algunas palabras que sabemos que a Google le están gustando cuando estás tratando este tema y lo hacemos y lo vemos de nuevo con DinoRank. En DinoRank tienes una opción muy interesante que se llama TF, IDF y prominencia. Prominencia, ¿qué es? La tendencia a palabras más utilizadas en los artículos mejor posicionados. Términos relacionados con eso, sobre lo que tú vas a escribir, que tienen que estar sí o sí en tu artículo para que Google entienda de qué va y te posicione bien. Hacemos la búsqueda de esta palabra clave de nuevo, jardín vertical, y ponemos nuestra dirección URL que me la ha pedido. En este caso me va a dar una serie de información de esos datos, de esas palabras que son más importantes y más relevantes y que tienen que aparecer sí o sí en tu artículo. Si nos venimos aquí, he puesto que por ejemplo sería para mi web, para posicionar mi web, belentorres.com, en este caso la palabra clave jardín vertical, pues nos da una serie de información. La media de los textos que aparecen bien posicionados en la primera página en Google tienen casi 2.200 palabras, más de 2.100 palabras, con lo cual ya sabes por dónde van los tiros, tienes que crear un artículo potente y bien extenso para posicionarlo bien. No vale con un articulito de 400, 500 palabras, tienes que darle material. Y esa es la media, porque incluso en esa primera página hay un máximo de palabras claves de 5.783 palabras en un artículo. Con todos estos términos que tenemos más abajo, son las palabras más importantes, no la palabra clave, pero son palabras que le dan contexto a lo que tú estás escribiendo y que le permiten a Google entender de qué va tu artículo y qué utilidad tiene. Por eso es importante que estos términos aparezcan en nuestros artículos. Nos dice incluso, si bajamos un poquito más, el número de veces que tiene que aparecer en tu artículo cada palabra. Por ejemplo, la palabra jardín nos dice que tiene que estar entre 7 y 45 veces. Y así con todas las demás. Ya ves que hay un montón de información, es muy útil todos estos términos. Algunos serán palabras muy genéricas como grande, así, ¿vale? Puedes obviarlas, pero hay otros términos que son importantes como verticales, artificial, lavanda, macetas, gárdena, plantas, césped. Todo este tipo de palabras tienen que aparecer en tu artículo. Y como DinoRank tienes otras opciones en el mercado. Tienes Ahrefs, tienes SEMrush. Son herramientas de pago muy útiles, pero bueno, pues tienen un coste. Si no, puedes hacerlo con estas herramientas gratuitas que hemos estado viendo, aunque ya ves que tienen algunas limitaciones, como que no te dan exactamente todo el volumen de búsqueda ni la dificultad de posicionamiento de la palabra clave. Es verdad que esto lo puedes suplir un poco con, bueno, pues con el planificador de palabras clave de Google para hacer campañas de publicidad, que si no llegas hasta el final puedes analizar un poco ese volumen de publicaciones, y tienes la opción de Ubersuggest que tiene una limitación de 3 búsquedas diarias, pero sí te da buena parte de esa información. Lo único que tienes que hacer es ser constante y demostrarle a Google que estás dispuesto a aportar contenido útil durante tiempo.
Porque a Google lo que le gusta es enseñar a sus visitantes ese contenido de utilidad. Vive de eso, vive de que la gente siga utilizando su buscador, con lo cual, cuanto mejor sea el contenido que Google ofrece, más visitas va a tener. ¿Eso qué implica? Que a ti te va a pedir que generes ese contenido útil. Y como tip final te cuento que esa palabra clave que tú has elegido, además de aparecer varias veces en el texto, ojo, cuidado con saturar el texto de ese término, porque eso te lo va a penalizar Google. Hay que utilizarlo de una forma razonable. Y además de eso, tienes que colocar esa palabra clave en el título y el metatítulo de Google y en el H1 de tu artículo. Y además de que aparezcan en estos tres lugares, es importante que lo coloques lo más a la izquierda posible para que Google lo lea lo antes posible. Y con toda esta información ya estás preparado para escribir un artículo fantástico que le va a encantar a todos tus seguidores, a tus posibles clientes y a Google. Y para hacerlo ya de cine, te recomiendo que utilices técnicas de redacción persuasiva. Para eso te voy a dejar un vídeo aquí sobre escritura conversacional que te va a ser muy útil y muy interesante. ¿Por qué? Porque ese tipo de escritura hace que la gente permanezca más tiempo leyendo tu artículo. Y eso le gusta a Google. Le demuestra que tu artículo es interesante, que tiene contenido valioso y te premia. Así que ya sabes, la redacción, la forma en la que escribes es muy importante y este artículo va a ser muy útil para ti. Así que ya ves que las técnicas SEO son muy importantes para aparecer en Google, pero el contenido es fundamental. Y si has llegado hasta aquí es porque este vídeo te ha gustado, así que te pido que me dejes un like, que me ayuda un montón, y además que te suscribas porque todas las semanas dejo un vídeo aquí en YouTube con contenido útil sobre ventas, marketing online, e-commerce, todo lo que implica vender en Internet más y mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.